¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver una aplicación de inteligencia artificial donde nosotros vamos a ver lo que es la generación de planes de actuación de un robot. ¿De qué se trata esto? La planeación típica de estos problemas consta de un robot que tiene un repertorio finito de acciones que pueden ejecutar y de un entorno de actuación. ¿Qué significa? Un robot, cuando nosotros hablamos de un robot, puede ser un brazo robótico, puede ser cualquier aparato electrónico que tenga que sea autónomo y que tenga la suficiente inteligencia para poder tomar decisiones. En este caso, por ejemplo, de mover un objeto, que ese brazo robótico, viendo el objeto, su tamaño, su color, su estructura, ella lo sepa mover en qué lugar debe de ir embonar. ¿De acuerdo? Estos robots se pueden poner un ejemplo, por ejemplo, en la fabricación de autos, sobre todo lo que viene siendo la industria. Ahí es donde más se utiliza, pero si nosotros hablamos de un robot, puede ser un robot de cualquier aparato electrónico que nosotros encontramos en una cocina, que nosotros encontramos en nuestra casa, que yo a la hora de entrar, por ejemplo, a las redes sociales o a mi correo, ella empieza a tomar decisiones, la computadora, de qué publicidad te va a enviar, los datos que yo le proporcione, ellos lo toman y los empiezan a clasificar. Y con esa información empiezan a tomar decisiones, o por ejemplo, cuál es nuestra cultura, qué tipo de educación tenemos, cuáles son nuestros gustos, quiénes son nuestros amigos. Por ejemplo, incluso se puede llegar más allá, por ejemplo, ver cuál es nuestra forma de sentir, nuestra situación por la cual nosotros estamos pasando. Bien, en este caso sobre específicamente lo que nosotros vamos a tratar, en este caso es un mundo de bloques. Por ejemplo, un vaso robótico que va a mover bloques. Se dispone de unos cuantos bloques distinguibles uno de otro situados sobre una mesa. Y un brazo móvil, en este caso que es un robot, capaz de cambiarlos de sitio. Se supone además que el robot es capaz de localizar estos bloques al objeto a realizar algunas tareas de ellas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo tengo una serie de objetos en forma, por ejemplo, horizontal, yo lo tengo acomodado por un orden, en este caso un orden alfabético, está en forma descendente. ¿De acuerdo? Si yo agarro cada uno de esos bloques y los quiero mover y posicionarlos en forma horizontal, yo debo de especificar, por ejemplo, cuál es el bloque con el número A y qué posición va a ocupar al momento de yo ordenarlos en forma vertical, el B y el C. ¿Cómo los voy a ir moviendo? También un brazo robótico debe de ser capaz que si no encuentra la ubicación donde debe de ir un bloque, debe de regresarlo a su lugar, que es lo que nosotros estamos diciendo. Por ejemplo, si por algún motivo pasa que en una fábrica hay alguna herramienta que yo debo de ponerle a un auto, pero resulta que me doy cuenta que, por ejemplo, no sé, ese tornillo, al momento que yo lo tomo y yo lo quiero poner en cierta área del auto, ese tornillo no embona, no encaja, no es de la medida. El robot debe de tener la suficiente inteligencia para detener el proceso y retornar ese tornillo al lugar donde lo tomó. Y posteriormente mandar un mensaje, por ejemplo, al sistema para decir que algo está sucediendo, que yo quiero hacer una actividad, pero ese objeto, en este caso, ese tornillo no encaja con la actividad que yo debo de realizar. Bueno, en este caso también los robots deben de tener un poco de inteligencia para tomar esas decisiones. No nada más es agarrar y mover. Al momento, por ejemplo, de que un brazo robótico desee soldar, o sea, una puerta, por un decir, ella debe de saber cuáles son los puntos críticos a soldar y qué tanta soldadura debo de ponerle. Si por algún motivo ese brazo robótico está programado para poner cierta soldadura, pero resulta que esa soldadura se acabó, debe de darse cuenta que se ha terminado esa soldadura. Debe de mandar un mensaje al sistema general, por ejemplo, para ver qué fue lo que sucedió.
porque en este caso no puede no puede soldar. Bueno, vamos a ver un ejemplo mucho más sencillo que este. Por ejemplo, un robot consiste en integrar varias funciones, entre las que se incluyen la percepción del entorno que lo rodea. ¿Qué significa? ¿Cuál es mi posición? ¿Y qué es lo que yo tengo a mi alrededor? ¿Y qué posición tengo yo? ¿Y cómo me voy a mover a mi alrededor? De tal manera que, por ejemplo, dos puertas, al momento de que yo las vaya a soldar, dos puertas no vayan a chocar. O yo no vaya a dañar, por ejemplo, en este caso, lo que viene siendo el chasis de la puerta. La formulación de planes de actuación y el seguimiento de esos planes. Para ello, el primer paso se dispone de un modelo de un entorno que permita representar lo relevante de todas las situaciones que se puedan producir. ¿De acuerdo? Por ejemplo, habíamos dicho, inicio. En este caso, tengo bloques en el suelo. ¿Cuál es la situación que yo tengo? Está formado por tres bloques A, B y C, inicialmente situados en el suelo, y que el objeto es llegar a una situación en la que los tres bloques estén formados en una pila, de donde el bloque C esté en el suelo, en este caso el bloque B, y posteriormente el bloque A. ¿Cuál de ellos? El brazo tiene que ser lo suficientemente inteligente para saber que primero va a ir el C en el suelo. Posteriormente, el bloque B va a ir después del bloque C, pero más abajo del bloque A. Debe tener la suficiente inteligencia como para saber que el bloque A va a ir en la parte superior. Y no debe de confundirlos, ya sea, como habíamos dicho, por su color, por su tamaño, por sus dimensiones, por su estructura. Son muchos reconocimientos que hace el robot, los mismos que también puede hacer un humano, nada más que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, ¿dónde intervienen los humanos? Los humanos normalmente intervenimos en procesos que son más detallados, procesos muy repetitivos que realmente el brazo robótico no tendría problema en poderlos ejecutar, los ejecuta. Pero si ya estamos hablando de que un humano debe de supervisar que lo que haga ese brazo robótico esté correcto, sean las dimensiones que se necesitan para poderlo ejecutar. Por ejemplo, en un modelo de un entorno debe permitir representar lo relevante de estas y otras situaciones. En este caso, lo relevante es el hecho de que un bloque está sobre otro o sobre el suelo y que un bloque tenga o no otro bloque encima. Recuerden ustedes, cuando un niño toma bloques para moverlo y los quiere apilar, en este caso, en forma vertical, en ocasiones ese niño coloca el primer bloque y el segundo bloque lo coloca encima del que está en el suelo, pero la posición como lo coloca, quizás lo colocó no centró ese bloque, lo colocó en una forma muy a la orilla. Cuando yo quiero colocar el tercer bloque, lo más probable es que en este caso, se caigan todos los bloques. En este caso, a un brazo robótico no le puede pasar eso. A la hora de ordenarlos, los tiene que ordenar en una forma, en este caso, que sea congruente con las dimensiones, que no se vayan a caer estos bloques. No nomás es mover por mover. También está la forma como están hechos. Ok. En este caso, lo relevante del hecho es que un bloque está sobre otro y sobre el suelo, y de un bloque tenga no otro bloque encima. Sin embargo, la posición concreta del suelo en la que un bloque no es lo relevante, porque se supone que el sistema de percepción del robot le permite identificar distintas configuraciones de los bloques, con independencia del lugar que ocupa respecto al suelo. De hecho, de este modo, el modelo basado en listas se supone también que el robot es capaz de mover cualquier bloque, ¿correcto? Por ejemplo, y no tiene otro bloque sobre él, otra posición sobre él. Si nosotros hablamos
de lo que tenemos en nuestro entorno, nosotros nos vamos a dar cuenta que deben de ser muy precisos los movimientos, cuántos centímetros o cuántos metros tú vas a mover un objeto de un lugar a otro. Primeramente, y bajo qué orden nosotros lo vamos a mover. Bueno, en este caso también nosotros podríamos decir lo siguiente. Supongamos, si yo hablo de una empresa que se dedica a entregar paquetes, DHL o cualquier otra empresa, ¿qué es lo que nosotros hacemos? La empresa tiene que entregar papeles, diferentes objetos, diferentes documentos, por ejemplo, en cierta sección de la ciudad. Vamos a suponer todo Zapopan, correcto. Bien, esas empresas tienen software que te permite hacer una ruta más adecuada para poder llegar a un punto determinado. Más o menos tienen toda la estructura de todo lo que es Zapopan. Cuáles son sus calles, cuáles son sus rutas. También si en este caso hay ciertas calles donde están haciendo alguna obra y todo lo demás. El sistema te crea unas rutas donde tú vas a comenzar a entregar todos tus paquetes, pero a la vez tomando en cuenta el ahorro de gasolina, el cuidado del carro, el tiempo que en este caso el chofer tiene para hacer todas esas entregas. ¿De acuerdo? ¿Con qué llegamos a esto? Si yo quiero llegar, por ejemplo, a una casa específica, tengo diferentes rutas para llegar, pero yo debo de buscar cuál es la ruta más óptima, donde quizás dé menos vueltas, donde también yo gaste menos gasolina, donde el carro en este caso tenga menos daño físico. Todo este tipo de estructuras, por ejemplo, ahí es donde nosotros le decimos que, por ejemplo, para llegar a un punto tengo 3 rutas, pero cada ruta tiene un coste o tiene un, bueno, coste nosotros le llamamos, por ejemplo, de cuántos kilómetros, cuántas calles o cuántas colonias debo de cruzar, tiene un coste. Y yo voy a tomar la ruta más óptima y que tenga menos coste para la empresa o menos costo. ¿De acuerdo? Tengo yo que optimizar los recursos que tenga. Es lo mismo, por ejemplo, para una empresa que se dedica en un aeropuerto, ¿ok? En un aeropuerto también, a la hora de yo ordenar las maletas o toda la paquetería, tiene que llevar una lógica a la hora de ordenarlo en el avión, de tal manera que estén ordenados de acuerdo a las ubicaciones donde yo me vaya a ir deteniendo y que sea muy fácil sacar los paquetes o la maleta por el tiempo que ese avión va a estar detenido, por ejemplo, dentro del aeropuerto. Quizás cuando llegue una ruta nada más tiene 20 minutos para descargar maletas y para que bajen los pasajeros y continuar a la siguiente ubicación que yo necesito llegar. De acuerdo, entonces nosotros aquí vemos que los robots tienen muchas aplicaciones. Cuando yo hablo de robot, no nada más estoy hablando robot para una fábrica. Estos robots también a la vez son programas que te permiten tener cierta lógica a la hora que yo estoy trabajando. ¿Qué significa esto? Que nos ayudan, por ejemplo, a tener más facilidad para poder ejecutar algo. Eh, para nosotros es más cómodo, por ejemplo, o nos ahorra más tiempo aquellos procesos en los cuales pueden ser muy repetitivos. También tenemos el problema de las rutas óptimas en grafos, que es lo que yo le comentaba. ¿Cuál es la ruta más óptima para llegar a un objetivo? Por ejemplo, el más sencillo consiste en encontrar el camino más corto entre dos nodos dados, suponiendo que cada arco o cada eje tiene asociado un coste o una longitud. Se trata seguramente del problema más fácil de formular. En este caso, encontrar una estrategia de control adecuada. El objetivo es una buena estrategia de control, es conseguir una solución óptima si es posible y si no es posible conseguir la solución óptima, la semióptima. ¿De acuerdo?
¿Cuál es la mejor ruta para un transporte salir de Guadalajara y quizás llegar a Tijuana? ¿Cuánto tiempo voy a tardar? ¿Qué carretera voy a tomar? ¿De acuerdo? ¿Por qué carretera gasto más gasolina? ¿Por qué carretera gasto más tiempo? Y ahí nosotros nos vamos a ir dando cuenta que esto es muy importante, sobre todo para el ahorro económico, el ahorro de personal, el ahorro o el cuidado, en este caso, de los elementos o herramientas que la empresa te está ofreciendo para un servicio. Muy bien, muchas gracias por todo. Gracias por estar aquí. Quiero que ustedes comprendan la importancia que tiene en nuestra vida diaria lo que es la inteligencia artificial. No debemos de tomarla como si fuera algo muy ajeno a nosotros, ya que vivimos con ella sin darnos cuenta. Desde el momento en que yo entro a Internet, hay muchos procesos que se llevan a cabo. Cuando yo voy a un hospital, cuando yo utilizo, por ejemplo, diferentes aparatos electrónicos en los que me hacen algún escaneo sobre mi persona, por ejemplo, la información que se maneja ahí, etc. Cada día nosotros vamos a ir viendo procesos donde se utiliza la inteligencia artificial. En ocasiones no vamos a ser totalmente conscientes de lo que nosotros tenemos, pero sí son muy útiles. Muchas gracias por todo, gracias por escucharme. Hasta pronto.